Tenemos acá el número 18. Dice, un sistema constituido por 1,12 decímetros cúbicos de flúor gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura, o sea, ¿qué presión y qué temperatura tenemos ahí? Condiciones normales, ¿se acuerdan? El otro día cuando estábamos en termodinámica hablábamos de condiciones. ¿Qué palabra usábamos? Estándar. Estándar. Y estas son normales. Entonces, en normales, ¿cómo es la presión y la temperatura? Una atmósfera y 0 grados centígrados. Muy bien. Bueno, dice que se reduce el volumen a la cuarta parte durante un proceso isotérmico. Isotérmico, ¿qué significa? Significa que tenemos temperatura constante. Entonces, si estamos variando el volumen a temperatura constante, va a variar la presión. Ahí se va a cumplir o tendríamos que manejarnos según qué ley. La que es a temperatura constante y masa constante, obviamente, porque no le agregamos ni le quitamos nada del gas, es la ley de Boyle, que presión por volumen es constante, o presión es igual a constante sobre volumen, según como necesitemos, ¿sí? Entonces, acá aplicaríamos presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Entonces vamos a darle valores a esas dimensiones. La presión 1 dijimos que estaba en condiciones normales, una atmósfera. El volumen 1 nos decía que era 1,12 decímetro cúbico. Y entonces pasa a la presión 2, no la sabemos, esa es la que vamos a tener que calcular. Y el volumen 2 era igual a la cuarta parte del volumen 1. ¿Que cuánto nos da? (0,28). Y lo que vamos a tener que calcular, no solo la presión 2, sino también un delta de presión tenemos que calcular, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la presión 2 va a ser igual a presión 1 por volumen 1 dividido volumen 2. Entonces, vamos a completar acá entonces una atmósfera por 1. Al revés que el primero, profe, ¿no? ¿Cómo? Que al revés del primero, ahora calculamos el volumen 2. No, calcular la diferencia de presión. Acá no calculamos nada todavía. El volumen 2 ya lo calculamos acá. ¿Ves? En 0,28. Porque para aclarar esa parte que dice que es la cuarta parte del volumen inicial. Nos falta saber la presión 2. Entonces, a ver cuánto nos da.
¿Sí hice bien la cuenta yo acá? Me suena raro. Da 4. ¿Mm? Sí, anda de 4. ¿Cuánto da? 4. Acá. Sí. Hice mal la cuenta, ¿no es cierto? Sí. 4 atmósferas, perfecto. Algo apreté mal en la calculadora. Sí, multipliqué en cambio de dividir. Bueno. Entonces el delta P va a ser igual a 3 atmósferas. Ahora vamos a ver el B. No entendí muy bien Sí, decime. por qué dividiste la primera presión y el primer volumen por el segundo volumen. Dividido el segundo volumen. Claro. Porque lo despejé de acá. Yo tengo que calcular P2. De acá. Sí. Ujú. Ponerlo así. Profe, ¿y ese 3 que te quedó ahí, de dónde es? El 3, este delta P va a ser igual a presión 2 menos presión 1. Ah, ¿No? O sea, 4 menos 1. Así. claro, no sabía dónde había salido. ¿Está? Bien. Entonces vamos a hacer el siguiente. La levadura, que hace aumentar el volumen de la masa durante el leudado. Profe, seguimos viendo la Ahora, anterior. ahí está. Ah, sí. La levadura, que hace aumentar el volumen de la masa durante el leudado, convierte la sacarosa en dióxido de carbono. En este proceso de fermentación, por cada mol de sacarosa se producen 4 moles de dióxido de carbono, 4 moles de etanol y otros productos. Una receta para preparar pan francés requiere un paquete de levadura y un cuarto de cucharadita, unos 2,4 gramos de azúcar. ¿Qué volumen de dióxido de carbono medidos en condiciones normales se producirá por la conversión total de esta cantidad de sacarosa en dióxido de carbono por la levadura? Bueno, acá no hay casi que usar leyes de los gases. Este es como si fuera un problema de estequiometría, lo que hacíamos hasta ahora. Acá van a tener que usar el valor del volumen molar, que es 22,4, ¿sí? Entonces, un mol de sacarosa produce 4 moles de dióxido. Esa es la relación. Y vamos a sacar a partir de 2,4 gramos qué cantidad de volumen obtenemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a decir, la reacción directamente ni la tenemos que escribir completa. Pero podemos decir, un mol de sacarosa me producen 4 mol de dióxido de carbono. Y porque no tenemos todos los productos de la reacción, entonces no podemos escribir la reacción y balancearla. Pero el dato que nos da el enunciado ya nos alcanza. Entonces, acá tendríamos que saber, con 2,4 gramos, pero expresado en moles de sacarosa, X moles de dióxido de carbono. Entonces, ese es el problema que tenemos que hacer. Primero tenemos que convertir este 2,4 a moles. Y de ahí sacamos esa cuenta. Entonces vamos a ver la masa molar de la sacarosa. ¿Cuánto es? A ver quién la saca. Tenemos acá la fórmula: carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11.
12 por 12, 144. Más 22, 166. Y los 11 de oxígeno son un montón, ¿no? 11 por 16. 342,3 me dio a mí. Bueno. Le vamos a decir, lo vamos a dar por cierto. ¿Cuánto da esto ahora? ¿Cuántos moles tenemos? Siete coma cero once Ujú, y a la menos 0,3 puede ser. sí. Bien, entonces ahora tenemos que usar este número en esta regla de 3. ¿Cuánto da eso? Cero coma 0,028 mol. ¿Está bien? Pero lo que nos pedía era en volumen en condiciones normales. Entonces, nosotros lo podemos convertir. Ya sabíamos que 4 moles son bien, ahí les quedó. Entonces, este problema, hasta acá no pudimos no usar la ley de los gases porque estamos usando condiciones normales. Lo hice a propósito para que vean que ahora cuando aparezcan otros que no tienen condiciones normales, hay que usar la ley de los gases para poder calcular, poder relacionar masa del gas con las condiciones específicas que tenga el problema. Bueno, vamos a ver otro. Vamos a ver el 20 entonces.
Los carbonatos metálicos se descomponen para dar el óxido metálico y dióxido de carbono al calentarse. Según la ecuación general, ese sería el metal de cualquier carbonato MX. En sólidos se descompone en su correspondiente óxido MO con los coeficientes estequiométricos que correspondan según el número de oxidación del metal, más una cierta cantidad de moles de dióxido de carbono. Entonces, si calentamos 0,158 gramos de un carbonato sólido blanco, que sabemos que es un metal del grupo 2, y observa que el dióxido de carbono desprendido tiene una presión de 69,8 milímetros de mercurio en un matraz de 285 mililitros a 25 grados centígrados. ¿Cuál es el valor de masa molar de la sal, del carbonato? Entonces, lo que nosotros voy a copiar la reacción y la voy a poner abajo, así trabajamos sobre eso. Lo único que sabemos es qué volumen y en qué condiciones obtenemos dióxido de carbono. De ahí, ¿qué podemos calcular de las leyes que vimos recién al principio? Vamos para arriba, así las miramos a ver si nos inspiran. Yo sé el volumen, sé la presión y sé la temperatura. ¿Qué puedo calcular? ¿Puedo despejar algo de ahí? La cantidad de gas. Claro, la cantidad de moles de gas. Eso puedo despejar porque sé todas las otras, puedo calcular esta. Entonces vamos a usar acá la ecuación general de los gases. P por B igual a N por R por T. Entonces tenemos, para este caso, la presión. Dice que tiene 69,8 milímetros de mercurio. Vamos a ir poniendo datos antes de usar la ecuación. Vamos a tener que... Entonces la presión del dióxido es 69,8 milímetros de mercurio. ¿Qué problema tengo acá? Con ese número. ¿Cómo? Lo tengo que pasar ¿A dónde? atmósfera, Atmósfera. ¿Por qué? porque la ecuación se hace con esa unidad. Porque tenemos R acá que tiene la unidad litro atmósfera sobre Kelvin mol. Entonces tengo que llevar todas las variables a las unidades de la R. Entonces hay que convertir esto a atmósfera. Entonces eso va a ser igual a... Eso estoy usando la conversión que vimos en el cuadrito de allá arriba. Ahora voy para arriba así lo vemos bien. Yo estoy poniendo que 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. O sea, por cada atmósfera hay 760 milímetros de mercurio. Veámoslo en el cuadrito que pusimos al principio. Una atmósfera, esta es la que tiene la M, no la de... Esta es la atmósfera que no se usa. Ven, una atmósfera equivale a 760 torr o milímetros de mercurio, ¿sí? De ahí es el valor que usé para hacer la conversión acá. Entonces, ¿cuánta atmósfera me da? (0,092 atmósferas). Después, ¿qué otro dato tenemos del CO2? El volumen.
El volumen me dice que es 285 mililitros. Pero, ¿qué pasa con esos mililitros? Hay que pasarlo a litro. Por el mismo motivo que pasamos la presión a atmósfera, porque esto R es litro atmósfera. Entonces, 0,285 litros. Y por último tenemos la temperatura del gas, que me dice que está a 25 grados centígrados. Entonces eso hay que convertirlo a Kelvin, que son 298 Kelvin. Entonces ahora sí puedo venir acá para calcular N. ¿Mm? Bueno, a ver cuánto nos da la cantidad de moles. Ya me equivoqué. 0,082. Entonces esa es la masa que tengo de dióxido de carbono obtenida. En función de esa masa, y sabiendo que es 1,073 moles, o sea, por 10 a la menos 3, vamos a poder hacer el cálculo acá para adivinar la masa molar de este carbonato. Como sabemos, ¿qué dato tenemos? El carbonato, la fórmula que tiene genérica que nos da el problema es que es un metal M, es un metal del grupo 2. Si son del grupo 2, ¿qué número de oxidación tienen? +2. Entonces, si el número de oxidación es +2, la fórmula, ¿cómo va a ser? X e Y, ¿qué valores van a tener? ¿Cómo se escribe? Piensen en un carbonato del grupo 2. Veamos la tabla periódica. Y va a ser igual a 2. Veamos la tabla periódica. Miren, el grupo 2. Berilio, magnesio, calcio. ¿Cómo se escribe un carbonato de magnesio, por ejemplo?
¿Cómo andan con la escritura de fórmulas? Volvemos a la primera clase. Carbonato de magnesio, carbonato de calcio, ¿cómo lo escribimos? Magnesio, carbono y 3 oxígenos. Bien, entonces quiere decir que X e Y, ¿qué valores tienen? El mismo. El mismo. ¿Y es igual a Uno. cuánto? ¿Mm? Entonces, si X e Y es igual a 1, quiere decir que Y acá es igual a 1. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, vamos a decir que por cada mol de dióxido de carbono se forma por un mol de la sal, que ya ahora directamente le vamos a poner, así no le ponemos aquí porque sabemos que valen 1. Entonces, con 1,073 por 10 a la menos 3 mol de dióxido se obtuvieron a partir del mismo número de moles de el carbonato. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Voy a poner control C, así copiamos acá, así. Mol del carbonato. Siempre repito cualquier cosa yo. Entonces ahora sé que esta cantidad de moles de carbonato es la masa en gramos que me dijo el problema, 0,158 gramos. Entonces un mol X es lo que me pide el problema. ¿Cuánto da? A ver. Cero coma 147, profe. ¿A dónde te dio 0,0? ¿Acá? No puede ser. 147,250. Ahora sí. No sé si está bien igual, pero si pueden corroborarlo alguien que... Es que ahora me suena lógico. Y ahí podríamos identificar quién es M también, si quisiéramos. No lo pide el problema, pero lo podríamos identificar. A ese valor le restamos lo que pesa el anión carbonato y ya sabemos el peso de un átomo o gramo de M y podemos ir a la tabla periódica a ver cuál es. ¿Les dio bien a todos? Sí. Sí. Bien. Bueno, entonces vamos a ver qué metal es M. Ya que está, lo vamos a hacer. ¿Cuánto pesa el anión carbonato? Pesa 12 más 3 por 16, 48. O sea, pesa 60, ¿no es cierto? 62,936. ¿Esto? Sí. ¿Por qué 62? 62, pues, y 147,250 menos 84,3. ¿Y el 84,3 dónde lo sacaste? ¿Algo que se me escapó a mí? No. ¿Dónde sacaste 84,3? El carbonato de magnesio, capaz que yo lo hice mal, no sé. No. No sabemos qué es magnesio. Yo lo di antes como ejemplo para que me escriban la fórmula. Ahora vamos a averiguar quién es M. No sabemos si es magnesio. Ok. Entonces la masa molar del anión
carbonato es igual a 60. Entonces, la masa molar de M va a ser igual a 147,25 menos 60. Sí. A ver si lo hicimos bien hasta ahora. Me da 87,25. O sea, alrededor de 87. Vamos a ir a la tabla periódica. Y acá tenemos el candidato, estroncio. el estroncio. Ahí podemos deducir entonces que M es estroncio. No lo pedía el problema, pero bueno, ya que estaba, vimos cómo se podía hacer. Bueno, ¿alguna pregunta de eso? Profe, Ujú. yo quería preguntarte si habías puesto el link de esa tabla que usás en algún lado. La Yo sé que la tabla pasaste, pero no la mostré. periódica. Sí. Sí, está. Yo lo puse en el Classroom, le puse todos los recursos. Ah, listo, ahora lo busco. Gracias. Así la tenés rápida para consultar. No la tenés que tener en papel. Ahí la pongo yo, profe, en el chat. Bueno, gracias. Pero dejalo que lo busquen, que se muevan. Para que yo trabajé de armar todos los recursos esos ahí. Nunca lo abrieron. Ya les dije, todo lo que tienen acceso, cliquen, entren, vean qué hay acá en Classroom, en comunidades. Tengan espíritu de científico investigador. Bueno, vamos a ver alguno más. Vamos a ver el 21, aunque sea, tiene un montón de ítems. Vamos a ver si hacemos, aunque Pero sea. ¿dónde se veía o dónde se buscaba eso de la masa molar? ¿De qué masa molar me estás hablando? ¿Esto? De eso, sí, de eso que viste que vos pusiste 60. Bueno, la masa molar del carbonato, del anión carbonato. Pasa que esto acá me quedó mal escrito porque no puedo escribir A ver, voy a tratar de escribirlo mejor con las fórmulas para que quede entendible. Así. Hay que borrar. Bueno. Así. Ahí está. Eso es lo que yo quise calcular. La masa molar del anión carbonato, así se la resto al total de la molécula para saber después, según quién me da la masa molar de M, lo busco en la tabla periódica y vamos a poner acá, buscando tabla periódica. Quiero que me quede todo en el mismo renglón, pero no me deja. Ahora sí, así. Bien. Vamos a ver otro problema. A ver cuál dijimos que íbamos a hacer el 21.
¿Qué volumen en decímetros cúbicos ocupan 4 gramos de oxígeno gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura? Bueno, para ese ítem A hay dos maneras posibles de hacerlo. Yo les dejo a ustedes solitos un rato a ver quién lo hace por un medio, quién lo hace por el otro medio. O manera de hacerlo. A ver, les doy 5 minutos, que es una sola cuenta eso. Así que hay dos maneras de hacerlo. A ver si a todos se le ocurre dos maneras o una de las dos. Traten. Equivale a 32 gramos Y y ahora 4 gramos. me quedó la X de este lado, está bien. 4 dividido 32, ¿no es cierto? Claro. Bien, entonces sabes que N vale 0,125. Entonces el problema era el volumen. De ahí despejaron volumen de acá, entonces va a ser igual a N por R por T dividido P. ¿La temperatura cuánto era? Condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, ¿la temperatura cuánto es? 273 Kelvin. Y la presión, una atmósfera. Bien. ¿Cuánto da eso? A mí me dio 2,79. Litros. ¿Sí? Vamos a ver cuánto daba el 2,8. Bueno, a ver si es un tema de redondeo. Bien. ¿Alguien hizo de otra manera? Yo lo hice por regla de 3, ¿Y cómo es la regla de 3 que hiciste? que 22,4 litros de oxígeno Bien. en las condiciones normales de presión y temperatura son 1 mol y 0,125 mol son 2,8 litros de oxígeno. Claro. Yo lo hice con los gramos directamente. ¿Cómo también. hiciste? ¿Qué pusiste? 32 gramos. Son Claro, 22, 32 gramos ocupan 22,4 perfecto, litros. perfecto, Y así, 4 gramos. perfecto. Mejor, más rápido todavía. ¿Mm? Porque vos directamente pones el valor de la masa molar y listo. Bueno, y esto les da igual, ¿no es cierto? Les da 2,79. 2,8. Bien, Yo lo hice con los gramos y medio exacto. bien, bien. Perdón, litro. Yo usé la Avogadro, pero la cuenta en sí es lo mismo que esa regla de 3, solo que me quedó ¿Cómo? como una fracción. ¿Cómo usaste Avogadro? Pues, o sea, volumen sobre número de moles, calculé el número de moles, Ajá. pero Bien. la cuenta me dio lo mismo al final. Sí, sí. Bien, ven que hay varias maneras de hacerlo. Bueno, perfecto. Vamos a ver el B. Bueno, ¿cuántos moles? Ya lo calculamos recién. Que no tiene nada que ver con la ley de los gases, esta parte B. Es directamente el concepto de mol. La parte C también. ¿Cuántas moléculas? Todo eso no lo vamos a hacer porque
tema pasado ya. ¿Cuál será el nuevo volumen? Dice la D, en litros si las condiciones de temperatura y presión cambian a 27 grados centígrados y 0,5 atmósfera. Bien. Entonces, ¿cómo va a ser para resolver la D esta? Yo hice que presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Perfecto. Y Y después dejé despejate, a un lado el volumen. despejate volumen 2. Claro. Esperen que me estoy olvidando acá. La temperatura 2 que queda arriba. Acá hay que convertir, cuando usan estas P por B sobre T, siempre tienen que tener la temperatura en Kelvin, porque si no les da distinto. Bueno, por ahí puede dar, pero a veces hay algunos problemas que no da eso, sí. Después lo voy a revisar bien. Bueno, ¿cuánto daba esto? Ven que acá en este cálculo los independizamos de la cantidad de masa, no nos importa cuántos moles porque P por B sobre T es una constante, entonces nos independizamos de la cantidad de masa. ¿Cuánto les da? 6,15 les da como... 6,154. Bien. Bien. Perfecto. Otra manera podría ser usar la ecuación general. P por B es igual a N por R por T y de ahí despejar el nuevo. Tenemos las nuevas condiciones, la masa sigue siendo la misma, entonces podríamos despejar volumen desde acá. De acá también, usando el valor de R. Cualquiera de las dos maneras está bien. Y la E es una pregunta teórica. A ver, ¿cuántos moles de moléculas y moléculas de oxígeno gaseoso están presentes en el nuevo volumen? Acá está la respuesta, se la tengo que borrar, porque si no... No llegan a tiempo de leerla. ¿Cuántos moles de moléculas y moléculas de oxígeno gaseoso están presentes en el nuevo volumen? Es la misma cantidad porque solo cambiaste las condiciones Claro, del entorno, digamos. el gas está El gas. dentro, supongo que el gas está dentro de un recipiente, como si fuera una garrafa. Le cambio, o ustedes tienen un globo con aire. Si lo aprietan, lo comprimen, le están aumentando la presión, le están bajando el volumen. Probablemente el gas, si le pusieran un termómetro, se estaría calentando, pero la cantidad de aire que está ahí adentro es siempre la misma. La masa no varía. Y eso lo podemos ver acá. Variamos las condiciones, pero N permanecía constante. Bueno, vamos a ver otro problemita. El 22. Una muestra de silano, así se llama ese gas, que pesa 4,25 gramos, se coloca en un recipiente de 580 mililitros. La presión resultante es 1,2 atmósfera. Determinar la temperatura.
Bien, a ver, plantéenlos solos, a ver qué hacen. Bueno, ¿consiguieron calcularlo? Sí. Directamente pueden hacer la ecuación general de los gases y n, siempre sabemos que n es igual, lo podemos convertir a n, lo podemos convertir a, para hacerlo directamente, ¿no? Es igual a masa sobre la masa molar. Entonces, por R por T. Y tenían que despejar la temperatura. Entonces, la temperatura es igual a P por B sobre NR, ¿sí? Y escribiendo N con esta fórmula, así, masa sobre masa molar directamente. Si tiene esos dos datos, lo escriben directamente así y les queda. ¿Cómo les da? Me dio 63 Kelvin. O sea, menos 209 grados centígrados. Pero no sé si está bien. No Bien, estará. ahí lo hacemos. La masa son 4,25 gramos y la masa molar es, el silano serían 32. Por 0,082. $69,6, ¿no? A mí me da Kelvin. A mí me dio 64,2. Bueno, estamos ahí. Hay un numerito mal hecho, puede haber. Yo pongo 69,6 Kelvin, que es igual a 203,4 centígrados. Sí, está mejor tu resultado, me parece, mío, porque a mí me está el valor que informan en la guía es 209 grados centígrados. Así que es 64,2. Yo debo haber hecho algo mal con la calculadora. Bien. Pero bueno, estos problemas ven que son todos más o menos iguales. Cuando tengamos que hacer alguna estequiometría, hasta ahora siempre teníamos la posibilidad de hacer, siempre los problemas de estequiometría que hacíamos, los gases estaban en condiciones normales. Entonces usábamos el 22,4. A partir de ahora los problemas van a decir que los gases están en condiciones determinadas y eso va a hacer que tengamos que usar esto
muchas veces para calcular la masa de ese gas para poder usar la ecuación de estequiometría de la reacción. O sea, es lo único nuevo que agrega este tema, es eso, que los gases están en condiciones específicas distintas a las normales y por eso para calcular la masa de gas cuando lo precisemos vamos a tener que usar la ecuación general. Vamos a ver si hay alguno ya. O vamos a ver el 24, primero, que de paso tiene el tema de la densidad. Vamos a ver ese. Dice, la densidad de un gas desconocido presenta un valor de 1,23 gramos por decímetro cúbico. Calcular la masa molar del gas. Bien. ¿Cómo podemos, de dónde vamos a poder calcular la masa molar? Vamos a usar esta expresión junto con esta. Porque yo acá voy a poder reemplazar 1,23 en masa. Vamos a sacar esta parte del medio que estorba acá. Y R lo conozco, la constante. Y a los valores estos le vamos a poner, le podemos poner condiciones normales. Y el volumen me lo dice, la densidad. La densidad me dice la masa y me dice el volumen. O sea que un 1,23 gramos ocupan 1 litro. Eso me lo dice. Entonces yo acá ya tengo B y tengo la M chiquita, la masa. R las constantes y yo le puedo poner presión y temperatura, le puedo poner los valores de condiciones normales. Y de ahí puedo despejar la masa, la M. Vamos a probar si da así. Entonces, una atmósfera por 1,23 litros o decímetro cúbico. No, ahí estamos. ¿Qué error conceptual estoy cometiendo yo al proponer esa solución, esta respuesta así? Estoy diciendo que voy a poner condiciones normales. Acá no me dice en ningún momento a qué temperatura está. Y si está en condiciones normales. No sé si yo puedo ponerlo. Vamos a hacerlo, vamos a ver si da, pero me parece que no da. Vamos a ver. El volumen acá es 1, porque dijimos que es por litro la densidad, ya estaba haciendo macanas ahí. Bien, de ahí tenemos que despejar entonces masa molar. A ver si lo despejan, ¿cuánto les da?
No, al revés, estoy diciendo. A mí me dio, pero lo hice de otra forma. Masa molar pasa multiplicando, esto pasa, y esto al revés. No me da. 18,2. ¿Hay algún error? Esto conceptualmente está mal, porque yo no puedo poner que el gas tiene esta densidad y yo, las condiciones normales, el volumen. O hice mal la cuenta o algo está mal. A ver si revisamos. Hice bien el pasaje de término acá. ¿Por qué te Masa quedó molar. 1? ¿Cómo? ¿Por qué te quedó 1 dividido 0,082 por 273? Acá, Sí. porque 1 por 1 están arriba. 1 por 1. Como no están las unidades, ya me confundí. Esto es esto, y esto pasó 0,082 por 273, pasó dividiendo. Y ahora te queda enfrente esto. Masa molar pasa multiplicando, y esto pasa multiplicando, y el 1,23 pasa dividiendo. Eso creo que lo hice bien ahí, pero me queda 18,2. Así que hay algún error ahí acá. A mí me dio, yo lo hice de otra forma. Yo- Yo en vez de, yo pasé la masa molar al lado del igual y multipliqué todo y me dio 27,6. Bien. A ver, dictame, a ver, porque yo acá me hice un embrollo, no sé qué hice. ¿Cómo pasaste la masa molar? Yo puse masa molar es igual a la masa por R por temperatura por presión por volumen y multipliqué todo y me dio Claro, 27,6. hiciste la más fácil. Yo no sé por qué estaba haciendo esta mezcla. Estoy complicado hoy. Hay días que uno se levanta complicado y ahí queda. Masa molar va a ser igual a la masa por R por T dividido P por B. Eso es lo que vos hiciste. Y P por B vale en 1. Entonces queda 1,23 por 0,082 por 273, todo con su Yo respuesta. a PB lo pasé multiplicando. No lo dividí. Es lo mismo porque es 1 y Es 1. 1. ¿Cómo lo pasaste multiplicando? Ah, queda acá. Pero vos pasás masa molar acá multiplicando. Y este 1 por 1 pasan dividiendo del otro lado. Ah, ahí le bueno, pero era lo mismo porque era por Zafaste por suerte. porque zafaste ahí, por eso, bueno. Pero te perdono porque me sacaste a mí que yo estaba, no sé dónde estaba. Bueno, entonces ahí sí. Profe, 27,6. yo lo hice con regla de 3 ese directamente. Y ¿Puede a ser ver, también? es otra manera, a ver cómo lo hiciste. Si un decímetro cúbico son 1,23 gramos, Ujú, 22,4 que va a ser un mol, es X. perfecto. Perfectamente, mucho más rápido, sí. Perdón, decímetro cúbico. Bien. Y ahí te da el valor igual. ¿No? Sí, 27,552. Bien. Perfecto.
porque estamos hablando de condiciones normales. ¿Ven? Bueno, vamos a seguir con otro. A ver si bajamos la dispersión cerebral. Otro que considera la densidad, pero al revés que el de recién, el 25. Dice, a 40 millas sobre la superficie terrestre, la temperatura es de menos 23 grados centígrados. La presión es de solo 0,20 milímetros de mercurio. ¿Qué densidad tiene el aire a esa altura, considerando que la masa molar promedio de aire es 29 gramos por mol? La densidad podemos expresarla en gramos por mililitro, como pone acá como pone acá la respuesta. A ver, traten de plantearlo. A ver qué le sale. Se tiene que manejar, se puede manejar con la ecuación general así. Y ver.
Bueno, ¿llegaron a algo? Despejándola. Si queremos saber la densidad, vamos a tener que calcular qué masa tendríamos en un volumen que sería el que me da la unidad de densidad que yo quiera usar. Entonces, como el valor es muy bajo de la densidad, vamos a usar un volumen chiquito para que el volumen de masa que está ahí adentro también sea lo más chico posible, si lo vamos a expresar en gramos. Entonces vamos a usar el mililitro. Entonces, si vamos a calcular la densidad en gramos por mililitro, vamos a usar el volumen de un mililitro, que lo tengo que convertir a litro para poder usar la constante R. Entonces, un mililitro es 10 a la menos 3 litros, o sea, 0,01. Entonces, es el valor de volumen que yo voy a usar junto con estos valores de condiciones en la ecuación general. Si reemplazamos todo y despejamos masa, y a ver cuánto da esa masa. Me da entonces 3,72 por 10 a las menos 7 gramos. Esta es la masa que ocupa un mililitro. Me olvidé poner el litro acá. Ah, sí lo había puesto. Sale. ¿Se entiende? ¿A todos les dio alguna pregunta? ¿Por qué elegí el mililitro acá? Es porque yo, sabiendo la masa que tengo en un volumen de un mililitro, puedo decir la densidad en esa unidad, en gramos por mililitro. Entonces, reemplazando todos los valores, llegamos a la masa, que es la masa que hay en un volumen de un mililitro, que es este 0,001 litro. Lo tengo que expresar en litros porque estoy usando R. Ya un poquito distinto. No, nos dio parecido, bien. 3,72, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a ver alguno más. Vamos a ver el 28, que tiene un concepto nuevo, que es otra ley que no la puse yo al principio, y la vamos a usar acá. Dice, en un aparato adecuado, que se llama Victor Meyer, se vaporizan bruscamente 0,121 gramos de alcohol etílico, cuyo vapor desplaza un volumen de aire. El aire expulsado se recoge sobre agua a 17, creo que este es un 17 grados centígrados y 664 milímetros de mercurio, siendo su volumen 62,9 centímetros cúbicos. La presión de vapor de agua a 17 grados vale 14,5 milímetros de mercurio. A partir de estos datos, calcular la masa molar del alcohol etílico. Bueno, yo
voy a necesitar acá, a ver qué valores vamos a necesitar. Tenemos la ecuación que usábamos antes para despejar la masa molar. Ahora, ¿yo qué tengo que saber del alcohol etílico? ¿Cómo es eso de que desplaza agua? Bueno, eso a ver si yo lo tenía. Vamos a buscar. Bien, perfecto. Esto no es ni ácido clorhídrico, esto, olvídense que es otro, es solo un esquema, ¿sí? Entonces ahí tenemos la ley de las versiones parciales de Dalton, que dice que la presión total en un recipiente en que hay más de un gas es igual a la suma de la presión parcial de cada gas. N, pongámosle, ¿sí? Y que cada gas, cuando está en una mezcla, ejerce la misma presión como si estuviera solo. O sea, no es que el otro gas le influye en comportamiento ideal, ¿sí? Entonces, si yo tengo una presión total en esta burbuja, la presión de esa presión total va a estar formada ¿por qué? Por la suma de la presión del gas que nosotros evaporamos más la presión del vapor de agua que está encerrado acá adentro. Entonces la presión del gas va a ser igual, entonces en nuestro caso vamos a tener que la presión Profe, total... nosotros vemos el dibujito. Ah, perdón. Dígamelo enseguida porque yo vengo embalado y me olvido. Entonces acá le escribí la expresión de la ley de Dalton, de presiones parciales. De la presión total acá en nuestro experimento va a ser igual a la presión del etanol más la presión de vapor del agua. Entonces, la presión del etanol va a ser igual a que a la presión total menos la presión de vapor del agua. Entonces, vamos al problema y vemos que la presión es 764 y la presión de vapor del agua es 14,5. La total es la del experimento, que se mide acá la presión de alguna manera, pero se mide la presión atmosférica, eso es un poquito más complejo. Cuando aparezca otro problema lo vamos a ver bien. Pero por ahora digamos que la presión total adentro del tubo es 764 milímetros de mercurio y la de vapor del agua es 14,5. Entonces nos da 749,5 milímetros de mercurio. Entonces acá ya tenemos el valor de la presión. El valor del volumen lo sabemos porque se midió, que dice que es 62,9 centímetros cúbicos. ¿Con ese número ya me quedo conforme o tengo que hacer algo? Para la ecuación que vamos a usar, ¿me sirve ese número 62,9?
No tenés que pasarlo a decímetros cúbicos. Eso, muy bien. Y la temperatura era 17 grados centígrados. O sea, 290 Kelvin. Estoy sacando bien la cuenta. Sí. Entonces, ahora sí vamos a poder usar esta expresión, que ya tenemos todos los valores. Y ahí vamos a poder calcular la masa molar, ¿no? La masa la tenemos 0,121 gramos. ¿Y no tenés que pasar la presión atmósfera? Y la presión atmósfera, muy bien, muy atenta, muy bien. Esto hay que pasarlo a atmósfera, que va a ser igual a 749,5 dividido 760. 0,986 atmósferas. Entonces, de ahora sí, con todos estos valores, acá despejamos masa molar. Entonces, ¿cuánto nos va a dar ese valor? Ah, perdón, sí, 0,121 gramos. Eso nos daría ese valor. ¿A ustedes les dio igual? Sí, a mí me dio bien, así que confiemos. ¿Les quedó claro? El concepto que se introduce en este problema es el tema de las presiones parciales. La suma de las presiones parciales es igual a la presión total en un recipiente. Entonces, el concepto pasado en limpio. La suma de las presiones parciales es la que me da la presión total de un gas. Un gas, cuando está en una mezcla de gases, ejerce la misma presión como si estuviera solo. Esos son los dos conceptos teóricos fundamentales para el tema de la ley de Dalton, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta de este problema? ¿Qué fue lo último que dijiste? El gas cuando está solo. El gas cuando está en una mezcla ejerce su presión es igual a como si estuviera solo. O sea, si yo tengo un mol de dióxido de carbono en un recipiente con determinadas condiciones, ejerce la presión X. Si a ese dióxido de carbono le agrego cloro, que no reacciona, le agrego un mol de cloro, la presión del dióxido de carbono sigue siendo X y la del cloro será Y y la total va a ser X más Y. O sea, no cambia la presión que ejerce un gas cuando vos le mezclás, le agregás otro gas, sino que aumenta la presión. O sea que el P por B de la presión total de un recipiente, esta ecuación acá, Tn va a ser la suma de los moles de los dos gases. Si tenía un mol de cloro y un mol de dióxido de carbono, tengo 2 moles. Entonces aumenta la presión total. Esa sería otra manera de leerlo, ¿sí? Entonces, cuando el gas está solo, ejerce una presión X. Cuando le agregás otro gas, el gas que estaba solo su presión sigue siendo X. La presión total va a ser X más la presión que trae el nuevo gas que vos mezclás.
Bueno, este dibujito acuérdense que es solo un esquema, porque ni siquiera el aparato de Victor Meyer no es exactamente igual a este. Era todo solo para esta parte acá, que entiendan cómo es que se atrapa en agua o en otro líquido un gas y se puede calcular sus cosas. Eso en el laboratorio lo vamos a hacer. Es re divertido porque todo el mundo se moja. Porque se les vuelca cuando lo quieren dar vuelta. Bueno, vamos a ver otro. Profe, ya la hora, ¿no termina y media? Ah, no empezamos 11:30 hoy. Hoy es jueves. Sí, a las 2 terminan. A Hoy las es 2. Me parece que falta media. Falta un rato. No sé si vamos a seguir media hora más, pero un rato más seguimos. El que se quiere desconectar se desconecta, no hay problema. Déjenme que estaba mirando a ver qué ejercicio, porque son muchos, quiero agarrar los más típicos. Así mañana pues completamos. Vamos a ver el ejercicio 30. Que es medio teórico, no hay que sacar números, no hay que hacer ningún cálculo numérico, pero es para repasar una de las leyes. Dice, una reacción en fase gaseosa ocurre en una jeringa a temperatura y presión constante. O sea, lo único que puede variar es el volumen. Y ahora lo vamos a ver si lo podemos dibujar o buscar algo de una manera que se entienda. Pero primero resolvemos el problema. Si el volumen inicial es de 40 centímetros cúbicos y después de la reacción final es 60, ¿cuál de las siguientes reacciones generales es la que ocurrió? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Ven que están acá, está medio amontonado esto, pero a ver si se ve. Vamos a hacerlo un poquito más ordenado. Así. Bueno, de todas estas reacciones, ¿cuál va a ser la que justificaría este cambio de volumen? Presión y temperatura no cambian, solo cambia el volumen, porque la presión, ¿cuál es? Es la presión atmosférica. La jeringa tiene un émbolo que se mueve, y si uno no está haciendo fuerza uno con la mano, ese émbolo se mueve hasta que está en equilibrio, que la presión adentro de la jeringa se iguala a la que está afuera. La que está afuera es la presión atmosférica. Y la que está dentro es la que origina la reacción. Antes de la reacción y después de la reacción. Antes de la reacción tiene una presión determinada, por eso el volumen es 40, y después de la reacción tiene una presión distinta, y que por eso el volumen es 60. O sea, la presión sigue siendo la misma, por eso no que es distinta, el volumen cambia, la presión siempre tiene que seguir siendo igual a la presión atmosférica, por eso cambia el volumen. Por eso el émbolo de la jeringa se fue un poquito para afuera. Habría que ver si se puede dibujar. Acá soy muy malo dibujando. Bueno, el tema es que el volumen cambió de 60 a 40, o sea, volumen inicial
es 40 centímetros cúbicos. Y el volumen final es igual a 60 centímetros cúbicos. Quiere decir que la proporción, o para ver cuánto se expandió el sistema, digamos que vamos a ponerlo acá abajo mejor. Es decir, que el volumen final dividido el volumen inicial es igual a 1,5. El sistema se expandió 1,5 veces. Entonces, para que eso ocurra, ¿en qué se puede haber modificado? Si el sistema tenemos P por B es igual a N por R por T. Entonces, tenemos vamos a tener dos estados. Tenemos un estado 1 con presión 1, con volumen 1. Esto es igual a N por R por la T1. Pero vamos a tener un sistema 2 después de la reacción que va a ser P1. ¿Por qué P1? Por el volumen 2 igual a N. Ahí sí, me olvidé el 1 acá. La presión es constante. La presión, dice el problema, la presión es constante. La R es constante siempre y T también es constante. Entonces, si yo divido estas dos expresiones, o mejor dicho al revés, vamos a cortar acá y lo pongo abajo. Así. Si yo divido las dos expresiones, vamos a hacer no una suma, sino una división, nos va a quedar volumen 2, que sería el volumen final, vamos a poner volumen 2, dividido volumen 1, es igual al N2 dividido el N1. Y aparte de eso sabíamos que eso era igual a ¿qué? A 1,5. Quiere decir que N2 sobre N1 me tiene que dar 1,5. La cantidad de moles que hay a la derecha de la flecha en la reacción tiene que ser 1,5 veces la que hay a la izquierda. Entonces ahí sí vamos a buscar en qué reacción se corresponde. Entonces en la primera, vamos a ver qué número nos da. 1 dividido 2. La primera nos da 0,5 el valor. Entonces esa no corresponde. En la segunda, tengo 1 de este lado y de este lado tengo 3. O sea, 0,3. Esa tampoco me corresponde. Disculpa, no entiendo qué estás haciendo. Estoy contando el número de moles que tengo a la derecha y a la izquierda de la flecha. En la 1 tengo 1 mol del compuesto AB y a la izquierda tengo 2 moles, uno de cada uno. Entonces me da la diferencia esto. Vamos a poner esto acá. Es más difícil esto de copiar. Ahí está. Si me deja ponerlo acá.
para la siguiente. Tengo 3, 1 y 2, 3, dividido 2. ¿Sí? ¿Qué me da? 1,5. Esta sí cumple con lo que dedujimos acá. ¿Sí? La siguiente. Que tengo 2 dividido 2. Me da 1. Y la última. Tengo 4 dividido 6. ¿Sí? Me da 0,6, me parece. Entonces, la única que sirve es la ecuación C. Esa es la que... Esta sería la que... ¿Por qué, profe, 6 en el último? 0,6. No, 6, ahí dijiste. 4 dividido 6. Porque acá hay 4. 4 a la derecha. Y acá hay 4 y 2, 6. Bueno. ¿Está claro? Sí. Entonces esta sería la respuesta. La ecuación C. Si no te molesta. De nuevo, no te escuché. Que no entendí bien cómo hiciste para darte cuenta. Bueno. Yo tengo el sistema, sé que la presión y la temperatura son constantes. Y yo sé que hay una reacción. O sea que algo pasó. Y que el volumen pasó de 40 a 60 centímetros cúbicos. Quiere decir que el volumen final sobre el volumen inicial me da 1,5 de expansión, la razón. Cuando yo expreso la ecuación general de los gases, o podría expresar la ley de Avogadro directamente, que el volumen es proporcional a la cantidad de moles. Pero yo lo pongo así como la ecuación general y reemplazo. La presión 1 está en el estado 1, acá abajo. Esto sería antes de la reacción. Acá vamos a poner. Esta corresponde antes de la reacción. O sea, reactivos. Y esta es la expresión. Sería para después, cuando tengo el volumen 2. Lo único que cambia es el volumen y la cantidad de moles. Puede haber cambiado o no, porque no sé qué compuesto tengo. Pero yo supongo que puede haber cambiado. Tengo un estado que no puedo afirmar que sea el mismo. Entonces, si yo divido estas dos expresiones, uno sobre la otra, P1 y P1, esto se cancela todo. Lo único que me queda, volumen 2 sobre volumen 1, es igual al número de moles 2 dividido el número de moles 1. Y por el volumen yo sé que varió 1,5. Acá le voy a poner para que quede todo con la misma terminología. Así. Como sé que es 1,5 porque es un dato del problema, yo sé que N2 sobre N1 también tiene que ser 1,5, la cantidad de moles que tengo antes y después de la reacción. Entonces, vengo a ecuación por ecuación, veo cuánto me da ese N2 sobre N1. La 1 me da 0,5 porque tengo un mol después y tengo 2 moles antes. En cambio, en la B, tengo un mol después, pero tengo 3 antes. Tengo 2 más 1, 3. Entonces me da 0,3. En la C, tengo 3 moles después, o los productos, y tengo 2 moles en el reactivo antes. Es como una descomposición planteada así. Esa sí me da 1,5 la razón de N2 sobre N1.
Por eso esa es la que ocurre. Lo mismo hace con la E, la D, la E, y te da que no es. No sé si ahí se entendió. Sí, ahí entendí Sí, mejor. ahí está. Bien. Tratar de que venga toda la misma hoja. Ahí está. Bueno. A ver si hacemos uno más. Tenemos tiempo, sí. Vamos a hacer el 31, así después mañana seguimos de ahí. Usted tiene que diseñar una bolsa de aire para un coche y sabe que la bolsa debe llenarse con gas a una presión de 829 milímetros de mercurio y una temperatura de 22 grados centígrados. La bolsa presenta un volumen de 45,5 decímetros cúbicos. ¿Cuál es la cantidad de ácida sódica necesaria para generar la cantidad de gas requerida de gas? Entonces, la ecuación es esta. Ácida sódica que se descompone en el momento de la liberación del airbag para llenar la bolsa y tiene que cumplir con los requisitos que decía el problema. Entonces tenemos que balancear acá. La ecuación ahí queda balanceada, ¿está bien? Entonces yo, ¿cómo hago para calcular la cantidad de ácida sódica que tengo que usar? Pues acá vamos a tener que la masa que necesitamos, en función de que yo tengo que tener el nitrógeno, que tiene que tener un volumen igual a 45,5 decímetros cúbicos y tiene que tener una presión igual a 829 milímetros de mercurio y tiene que tener una temperatura igual a 22 grados centígrados. Ya de entrada sabemos que tenemos que modificar las unidades. ¿Cómo puedo usar yo estos datos? A ver, traten de plantearlo. Vamos a poner un par de minutos para que ustedes me digan alguno qué haría.
¿El volumen no es constante? El volumen es ese. Yo, ¿qué cantidad de reactivo ácida sódica tengo que descomponer para obtener nitrógeno en estas condiciones? ¿Por qué no calculás la cantidad de en gramos, la cantidad de nitrógeno? Cantidad de nitrógeno, sí, ¿Pero por qué no lo calculas en gramos? porque no necesito, porque lo puedo calcular en moles. Si la ecuación general de los gases me lo da, el N me lo da en moles. ¿No es más fácil? ¿Se están dando cuenta todos cómo sería acá? Yo ahí calculo el N de nitrógeno y lo reemplazo acá, que es estoy haciendo la estequiometría y ahí llego al resultado del problema. ¿Cuánto da N? $2,05 mol. Entonces yo reemplazo acá 2,05 mol y ahí voy a tener la cantidad de la ácida sódica. $88,833. 88,85 lo vamos a poner, entonces Bueno, creo que por ahí andaría el redondeo. Y ahí tenemos el resultado entonces. ¿Todos de acuerdo con esto? ¿Ven cómo yo en estequiometría, cuando tengo gases, las condiciones siempre me van a servir para ir de condiciones a masa o de masa a condiciones, según cómo sea el problema? Es la manera de relacionar la ecuación estequiométrica, que siempre la relación es de masas, con condiciones de temperatura y presión de un gas, que no sean las normales. Cuando eran las normales usábamos el 22,4 y chao. Pero ahora tenemos que venir acá a
despejar n o usarlo como nos convenga, pero siempre la ecuación estequiométrica son relación de masas, o sea, gramos, mol. Y los gases, por ahí, si no tienen las condiciones, tengo que usar la ecuación general para calcular masa o de la masa venir al volumen, como sea el problema. La semana que viene le vamos a agregar soluciones. Entonces esto a lo mejor es algo que está disuelto y tiene una concentración. Entonces siempre son cosas accesorias a la ecuación de la reacción, en la cual hay masas. Siempre relacionamos masas. ¿Cómo puedo usar las masas? Gramos, mol, cantidad de moléculas, no más que eso. Y todas las demás cosas, las soluciones, los gases, son cálculos accesorios para entrar o salir de la ecuación estequiométrica. Bueno, mañana nos encontramos a las 11.